está, creo, en live. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Gracias por acompañarnos en este nuevo Facebook Live que tenemos a través de Medi, siempre dándoles 2 veces por semana temas muy interesantes. Esta semana, pues, es la semana del sobrepeso y la obesidad. Tened en cuenta que esto es un factor no importante, sino importantísimo en estas épocas de cuarentena, en estas épocas de COVID. Ya lo tuvieron el miércoles con el doctor Reboredo y el endocrinólogo de acá de Medi, una charla sobre el tema más médico, pero ahora tenemos un tema interesantísimo con nuestra nutricionista, la licenciada Mariana Hoyos. Y antes de darle pase, siempre tenemos que agradecer sí o sí, si no nos cortan la comunicación, al Rotary Club Lima Nueva Era por darnos esta plataforma de poder llegar a ustedes de forma más didáctica, de forma más plena, así que siempre agradeciendo. Y también le agradecemos a ustedes, porque gracias a ustedes, a sus clics, sus likes y que compartiendo esta página hacen que esto siga avanzando y podamos mantener estas 2 charlas interesantísimas semanales. Así que siempre agradeciendo a ustedes. Bueno, yo no soy aquí la estrella de este momento, le vamos a dar pase a la licenciada Hoyos, que nos va a tocar un tema, mire, importantísimo, los consejos nutricionales. Hemos puesto sobrepeso, pero también, licenciada, entra también la obesidad. Así que dejamos con la licenciada Hoyos y siempre agradeciendo por darnos este espacio en su sábado. Creo que ya no puede salir la doctora licenciada Hoyos, así que por eso la encontramos ahora por medio. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, doctor Falvi, buenas noches, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar acerca de los consejos nutricionales en sobrepeso y obesidad. Esto es muy importante en la actualidad porque con el tema de la pandemia hemos podido observar que ya las personas vienen incrementando el peso y esto hace que consumamos más carbohidratos, más azúcares y por ende subamos el peso. Así que el día de hoy vamos a dar algunos consejos importantes que espero que les agrade. Ahora, pasando sí a la presentación. Primero vamos a conversar, a ver, un momentito. Ya está. Vamos a hablar un poco sobre qué es la obesidad. La obesidad es caracterizada por un exceso de grasa corporal que usualmente es de origen abdominal y va acompañado con un aumento del peso corporal. Esto es muy importante porque podemos ver que en pacientes que no se controlan con frecuencia el peso, van incrementándolo a lo largo del tiempo y no se generan una alerta. Entonces es ahí donde cuando van al consultorio de nutrición ya están con un sobrepeso, casi obesidad, cuando anteriormente no tomaron mucha atención. Entonces es fundamental un control de peso y es ahí donde tenemos que recurrir al nutricionista para hacer una evaluación y hacer un régimen nutricional hipocalórico que lógicamente debe ser personalizado de acuerdo al tipo de paciente, sus enfermedades, exámenes clínicos. Tenemos un índice de masa corporal que es como un indicador del estado nutricional de manera general. Como el día de hoy estamos hablando sobre el sobrepeso y la obesidad, el sobrepeso usualmente oscila, como vemos en la imagen, de 25 a 29.9. Y en el caso de la obesidad, de 30 a 34.9, es muy fácil, lo pueden hacer en casa, es solamente utilizando el peso y la estatura en metros cuadrados. Ahora, no es el único indicador que se debe utilizar para poder conocer el estado nutricional. Esto es algo muy general, pero usualmente va acompañado de una composición corporal. Quiere decir que debemos conocer el porcentaje de grasa corporal del cuerpo y también de músculo. Entonces, el índice de masa corporal, por ejemplo, no se utiliza para deportistas porque lógicamente el músculo pesa y en el IMC nos va a dar que tiene un sobrepeso o obesidad, pero es muy distinto, ¿no? Otro indicador es el perímetro abdominal, que es fundamental realizarlo a la hora de la consulta nutricional porque está relacionado ya con un riesgo cardiovascular.
Vemos acá en el caso del varón, mayor a 102 ya es muy alto el riesgo, y en mujeres mayor a 88 centímetros ya es considerado también muy alto. Entonces, cuando hacemos un régimen nutricional hipocalórico, también va acompañado de las disminuciones de las medidas, y eso también se habla del perímetro abdominal. Ahora, ya viendo el índice de masa corporal, viendo el perímetro abdominal, vamos a conocer los objetivos nutricionales. Entonces, el primero es el plan de alimentación, que debe ser hipocalórico y balanceado. ¿Para qué? Para una reducción de peso. Cuando hablamos de balanceado, es importante que cumpla tanto los macronutrientes como los micronutrientes. Ahora, hemos podido ver en el internet muchas dietas milagrosas, la dieta de la manzana, la dieta del agua de piña. En realidad, lo que debemos hacer es crearnos hábitos saludables y tener una dieta balanceada que nos haga a nosotros tener una reducción de peso. ¿Por qué? Porque con estas dietas milagrosas podemos perder peso, sí, es cierto, pero lo que no se va a perder es la grasa. Entonces, y tampoco vamos a cambiar los hábitos. Yo puedo dejar de comer 2 días porque saqué mi IMC y está muy alto, pero al tercer día me voy a comer todo y voy a automáticamente incrementar el peso. Entonces, tiene que ir acompañado de un régimen balanceado. Y para eso es importante hacer un recordatorio de 24 horas que se puede hacer en casa con un papel, un lapicero, anotan todo lo que comen en el día, desayuno, almuerzo, cena, entre comidas. Si comieron el pastel, se coloca el pastel, el chocolate. ¿Para qué? Para calcular cuántas calorías se consumen en el día, ¿no? Excediendo de la cantidad de calorías va a hacer que uno incremente el peso y incremente la grasa abdominal. También debe haber una modificación de la conducta. ¿Por qué? Para crear hábitos saludables de ahora en adelante y así reducir el peso y poder mantenerlo. Y obviamente vamos a ir acompañados de la actividad física para una pérdida de peso que queremos tener un impacto positivo. Ya teniendo los objetivos, vamos a pasar a las recomendaciones nutricionales. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Es un régimen hipocalórico, que nos va a dar una restricción calórica. Quiere decir que toda persona, para reducir peso, debemos reducir las cantidades de calorías. Ahora, ¿qué son las calorías? Es una medida que se le da a todos los alimentos que tienen energía. Todos los alimentos contienen energía y se les da una medida que son las calorías. Entonces, a mí me gusta mucho comparar las imágenes, porque vemos al lado de la derecha todo lo que es la comida rápida. Por ejemplo, en el caso de las papas fritas, vemos que tiene 500 kilocalorías, que es bastante alto. Y al lado de la izquierda tenemos, bueno, una alimentación balanceada. Están los macronutrientes y los micronutrientes, y de hecho tienen menor cantidad de kilocalorías. Entonces, en un régimen que vamos a perder peso y tenemos que bajar la cantidad de calorías, tenemos que utilizar, lógicamente, todo de manera balanceada, los alimentos del lado izquierdo. Aquí hay otro cuadro que también es interesante, porque vemos las calorías de algunos alimentos. Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos las calorías por 100 gramos en cada grupo de alimentos. Veamos las verduras y las frutas. Si ustedes lo pueden ver, las calorías son muy bajas. En el caso de las verduras, por ejemplo, oscilan entre 20 a 40, ¿no? Por cada 100 gramos. Y en el caso de las frutas, también oscilan entre 70, 50, 40, ¿no? Más o menos. Pero esto importa mucho porque las frutas, no todas van a ser, están bien indicadas para pacientes con sobrepeso o obesidad. Veamos el coco, por ejemplo, tiene 354 kilocalorías, es bastante alto y lógicamente no se va a incluir en un régimen hipocalórico. Otro de los alimentos, por ejemplo, frutos secos. Veamos, son muy recomendados, sí, porque son bastante saludables, pero hay porciones, ¿no? Veamos, por ejemplo, el caso de las almendras, 620 kilocalorías en 100 gramos, es bastante alto, por eso
tenemos que conocer el tamaño y las porciones, que más adelante lo vamos a ver. Y al lado de la derecha, veamos, por ejemplo, ya la comida rápida. En el caso de la pizza, miren, un cuarto de pizza aporta 449 kilocalorías aproximadamente. ¿Cuánto es lo que yo debo caminar para poder quemar todas las calorías? Es 1 hora y 23 minutos. Entonces, obviamente, si yo me paso de la cantidad de kilocalorías en el día, automáticamente va a haber un incremento de peso y un incremento de la grasa corporal. Otro de los nutrientes importantes son los carbohidratos, que lo que nos dan son una fuente de energía. Es como un combustible para el cuerpo para poder realizar actividades. ¿Se recomiendan en una dieta para perder peso? Sí, se recomienda. Entonces, ¿debe tener carbohidratos? Sí, debe tener carbohidratos. Usualmente es de 45 al 55% de las calorías totales. Pero tenemos dos tipos de carbohidratos, los complejos y los simples. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Los complejos son de absorción lenta y van a hacer que la glucosa no incremente rápidamente. Como vemos ahí están el camote, el pan, los fideos, la avena, arroz, algunas frutas, la mayoría de las frutas son carbohidratos complejos, y los simples son todo lo que son productos de pastelería, comida chatarra, galletas, gaseosas, que estos, a diferencia de los complejos, se incrementan rápidamente el azúcar en sangre porque son absorbidos con mayor rapidez. Entonces, como vemos acá, dos flechitas. La primera es, en la dieta tiene que ir mayor incremento de carbohidratos complejos. Lógicamente, más adelante vamos a ver las porciones y restringir al máximo los carbohidratos simples. Aquí también están consideradas el azúcar, la miel, todo lo que son azúcares en general. Otra recomendación son, en el caso de las proteínas, que también deben ir en un plan hipocalórico de 15 a 25% de las kilocalorías totales. Las proteínas están compuestas por aminoácidos, ¿no? Aminoácidos esenciales que el cuerpo no los produce y tienen que ser obtenidos a través de la dieta. Acá vemos dos imágenes. Al lado izquierdo vemos las proteínas de origen animal que está compuesta por aminoácidos esenciales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los lácteos, huevo, carnes, pero también vemos al lado de la derecha proteínas de origen vegetal, que son las legumbres. En el caso de las legumbres, también contienen aminoácidos esenciales, pero no es tan completa como las de proteína de origen animal. Es por eso la importancia de que se mezclen ambas, tanto proteínas de origen vegetal como animal, para poder obtener los aminoácidos esenciales. Acá vemos dos imágenes. La primera es una comparación entre las proteínas de origen vegetal con las de origen animal. Veamos las de vegetal. Por ejemplo, las lentejas cocidas tienen 9 gramos de proteína, y en el caso de animal, una pechuga de pollo, 21 gramos. Entonces, es por eso la importancia de mezclar ambos tipos de proteína para poder obtener los aminoácidos esenciales necesarios. Pero ya hablando de las porciones, veamos al lado derecho, tenemos un plato que es llamado un plato saludable, que es para una reducción de peso, ¿no? Veamos la mitad del plato, son básicamente verduras, ¿no? La cuarta parte del plato son los granos. Cuando hablamos de granos, son carbohidratos en general. Acá en esta imagen vemos el arroz, pero puede ser la papa, puede ser el camote, fideos, ¿no? Y la proteína, que también es la otra cuarta parte del plato, que puede ser pollo, pescado, pavita, pavo, en general, ¿no? Pero veamos las porciones. O sea, usualmente nosotros estamos acostumbrados a comer lenteja con arroz, ¿no? El camote con el arroz, la papa con el arroz. No debería ir en un plato para reducir peso, y te tiene que reducir las porciones.
Veamos acá, porciones adecuadas. Miren la cantidad de la porción adecuada para, en este caso, el carbohidrato es el arroz, pero es como si fuera un puño. Esto también es para las menestras, para la papa, el fideo, el arroz, todo lo que son carbohidratos complejos. Y la proteína es como si fuera la palma de la mano, que es una porción saludable, ¿no? Esto de manera general, lógicamente va a depender del tipo de paciente, ¿no? Pero para reducir el peso, automáticamente tenemos que reducir las porciones. Ahora, otra fuente importante que debe también estar incluida en una dieta para poder reducir peso son las grasas. La recomendación diaria es de 25 al 30% de las calorías totales. ¿Se debe incluir grasas en una dieta para perder peso? La respuesta es que sí. No tenemos que restringir porque debe ser una alimentación balanceada. Sí tenemos que restringir el tipo de grasas, ¿no? Por ejemplo, las grasas saturadas o las grasas trans que están en las comidas rápidas, lógicamente se va a hacer una reducción. Y en el caso de las grasas saturadas también debe ser bastante medido. Acá está incluido, por ejemplo, los embutidos. Mucha gente cree que son proteínas, pero en realidad son grasas saturadas, la mantequilla, ¿no? Y las grasas saludables son las que deben ir casi en el 20% de las kilocalorías totales. Los omega 3, omega 6, omega 9 deben ir en la dieta, sí, pero también medidamente, porque aportan bastantes calorías. Entonces, todo debe ser con las porciones adecuadas. Y otras vitaminas y minerales también son muy importantes para una dieta, para reducir peso, porque nos aportan todo lo que es fibra, en el caso, por ejemplo, de las verduras y las frutas, ¿no? Se recomiendan porque aportan vitaminas importantes y a la vez nos van a dar fibra. Y esta fibra lo que va a hacer es que un paciente con sobrepeso y obesidad se sienta lleno. Es como una sensación de saciedad, la cual va a permitir que ya no comamos más. Entonces, es importante incluirlas en todo régimen para perder peso. Lógicamente, hay frutas más azucaradas que otras, que son las que se van a reducir. ¿Qué es más importante también? Es consumir las frutas con cáscara, las frutas frescas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más fibra aún. Entonces, eso nos va a ayudar para que la persona ya no sienta muchos deseos de comer o mucha ansiedad. Ya para entrar a las recomendaciones generales, lo primero que debemos hacer es fraccionar la dieta. Acá es muy importante tener siempre el desayuno, almuerzo y cena, que son las comidas principales. Esto lo que nos va a ayudar es, más que todo, para que el paciente o la persona no tenga mayor ansiedad por comer y coma las comidas principales, pero debemos tener también adicionales, que usualmente es media mañana y media tarde. Ahora, ¿qué opciones hay para media mañana o media tarde? Son frutas frescas, el cual nos va a dar fibra para sentirnos más llenos, que nos dé saciedad. Luego, supervisión del tamaño de las porciones. Como vimos anteriormente, hay tamaños y porciones para cada macronutriente, ¿no? Para el carbohidrato, para la proteína y para las verduras, ¿no? Las verduras, si consumimos en mayor cantidad, es mejor aún. No saltar las comidas. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo salto el desayuno a la hora del almuerzo, vamos a generar mayor sensación de querer comer. Entonces vamos a comer mayor cantidad y eso va a hacer que nos pasemos la cantidad de kilocalorías y por ende haya un incremento de peso y un incremento de las medidas, sobre todo la grasa abdominal. No repetir el plato, esto es bastante común. Si el plato está muy rico, lo volvemos a repetir y es ahí donde vamos incrementando la cantidad de calorías a la dieta diaria. Bueno, un consumo de frutas y verduras, eso es importantísimo. Como mencioné anteriormente, es importante que sean frescas, con cáscara, para que tengan más fibra y nos ayuden a sentirnos llenos.
Evitar alimentos procesados, esto es importantísimo porque son alimentos que tienen grasas trans, la mayoría, entonces no deben ir en la dieta porque aportan muchas calorías, entonces no nos va a ayudar a poder reducir el peso. Aprender a leer el etiquetado nutricional. Esto es bastante importante, ¿por qué? Porque si no sabemos leer el etiquetado nutricional o no tenemos algunos tips necesarios, podemos pensar que todo el empaque es para una sola porción y usualmente en todos los empaques vienen por porción. Entonces vemos que es bajo en calorías, pero en realidad es solamente una porción. Y en ese empaque viene mayor cantidad, entonces tiene mayor calorías. No azúcar, azúcar, miel, algarrobina, panela, todos son azúcares simples, tienen calorías y nos van a incrementar el peso. En cuanto a actividad física, es importantísimo tener 30 minutos de actividad física diaria. ¿Para qué? Uno, para empezar a reducir el peso y reducir la grasa corporal. Lo más importante para poder reducir grasa corporal es el tema de la actividad física. No hay ningún solo alimento que nos vaya a hacer una reducción de grasa. Es con actividad física. Luego viene el aporte de fibra para prevenir el estreñimiento y también para sentirnos más llenos, ¿no? Y un aporte adecuado de líquidos. Bueno, usualmente en mi experiencia he podido ver que en consultorio la mayor parte de los pacientes tienen muy poca ingesta de agua en el día y lo que se debe hacer como una estrategia es empezar a incluir el agua. Pongamos que hoy día tomé 2 vasos, mañana tomo 3, mañana al día siguiente tomo 4. Ir incrementando. ¿Por qué? Porque 1 nos da la hidratación y 2 también nos hace sentir un poco más llenos. Entonces eso va a hacer que yo ya no tenga deseos de comer, más aún, y exagerar con el tamaño de las porciones. Bueno, esas son todas las recomendaciones que podría darles. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Uy, licenciado Hoyo, preguntas hay un montón, porque si nuestro público no pregunta, yo tengo ahí una caterva de preguntas listas, así que de antemano agradecer, muy didáctica su exposición. La verdad es que nutrición es una carrera, o sea, tratar de englobar todos los tips y consejos, especialmente en estos momentos de sobrepeso, obesidad, sería imposible, pero ha dado puntos muy importantes. Quizás yo comienzo, como dicen, el burro por delante, ¿no? Yo lo que quiero puntualizar es cuando uno escucha qué es comida chatarra. No sé si nos puede explicar así de, como dice, para gente que no sabe como yo. ¿Cómo puede explicar a alguien qué es comida chatarra? Bueno, la comida chatarra es básicamente todo lo que son grasas trans o alimentos procesados, ¿no? Hamburguesas, papas fritas, enrollados, pizza, ¿no? Donuts, todo lo que son productos de pastelería, básicamente eso hará que rápidamente se incremente el peso, ¿no? Y no va para un paciente que quiera reducir el peso. Y creo que adicional de las calorías y las grasas también tiene mucha sal y otros productos, ¿verdad? Contienen bastante sodio. Eso. Entonces, lógicamente no es perjudicial, ¿no? Es muy dañino. También otra cosa importante, por ejemplo, las sopas instantáneas, ¿no? Ujú. Que la mayoría de personas la toman porque son agradables. Pero si nos ponemos a ver el etiquetado, tiene mucha cantidad de sodio. Así es. Y en realidad no está recomendado ni para pacientes con hipertensión ni para personas en general. No se deberían consumir. Claro, que ese es un comentario muy importante porque a veces nosotros vemos calorías y grasas y nos olvidamos de los otros componentes, especialmente el sodio para los hipertensos o aquellos que tienen problemas en los riñones. Así que hay que ver las etiquetas, eso es un muy buen consejo. Vamos ya con las preguntas de nuestro público. La primera pregunta que nos hacen es si es que hay algún tipo de recomendación o dieta, bueno, al menos recomendación para aquellas personas que sufren de reflujo. Me imagino que reflujo en la noche, ¿cómo debe ser su nutrición o dieta en la noche? Bueno, en el caso de reflujo, esto es importante porque no se debe consumir muy tarde la cena y debe ser algo muy liviano, ¿no? Porque usualmente estamos acostumbrados, las personas que trabajan,
llegar a casa muy tarde, toman la cena a las 9 o 10 de la noche. Entonces, lógicamente, eso va a hacer que haya el reflujo, ¿no? Y debe ser máximo hasta las 6 7 de la noche, no más de eso. Y es algo muy liviano en cuanto a porciones y alimentos que no vayan a generar esto. Por ejemplo, uno de ellos son las carnes rojas, ¿no? O sea, de noche no debería consumirse, ¿no? O sea que la parrillita de noche. Para personas con reflujo no son recomendadas. Muy bien. Bueno, aprovecho esa respuesta también para hacer, no está acá la pregunta, pero casi siempre cae madura. ¿Y se puede comer frutas en la noche? Ya. Esto es algo que siempre se pregunta, Sí. ¿no? Pero en realidad sí se puede comer de noche la fruta, pero depende del tipo de fruta y con qué lo comas, porque lógicamente si yo voy a comer un tazón muy grande de frutas y le agrego granola, le agrego miel y le agrego un poco de algarrobina, lógicamente eso ya tiene una mayor cantidad de calorías, lo cual hará que uno no vaya a bajar de peso. Pero si yo opto, por ejemplo, por una papaya o una granadilla y un vaso de yogur, no va a pasar nada. En realidad se puede comer, porque está la proteína, que es el yogur, y la papaya, que es el carbohidrato. Entonces ya es Correcto. suficiente y una persona puede perder de peso. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a comer muchas porciones en Así. mayor cantidad y eso Ujú. hace que uno se dificulte un poco a perder el peso, pero son crear hábitos saludables, que es lo más importante. Bueno, y yo agrego a eso lo de las porciones que yo también estoy convencido con lo que mencionó del arroz, ¿no? Yo era bueno, soy un fanático del arroz y usted habló del puño, ¿verdad? ¿Sí? Yo usaba, pero 2 puños juntos, era una buena porción de arroz y efectivamente al reducir la dosis o la concentración de arroz, yo también he notado que ha habido menos, he reducido el peso, así que creo que el tema de las porciones son importantísimas. La otra pregunta que cae también a Madura y que me hacen aquí es, ¿qué alimentos, bueno, o alimento por ahí que pueda recomendar que baje un poco la ansiedad de comer? Ya. Eso es una pregunta que siempre se hacen y hay alimentos que nos ayudan a tener menor ansiedad. Y Ujú. son todos alimentos que contengan triptófano, ¿no? Que por ejemplo está en los frutos secos, en la linaza, en todo lo que son las semillas. Pero hay porciones, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que el triptófano lo que hace es que se produzca la serotonina, ¿no? Entonces, eso hace que nos sintamos un poco mejor. Está también en el cacao, por ejemplo, ¿no? Pero hay cantidades, o sea, no vamos a exagerar porque la idea es reducir el peso, ¿no? Vimos en la presentación la cantidad de calorías que tenían los frutos secos. Es bastante, ¿no? Si Ujú. comemos más exageradamente lo que deberíamos comer. O sea, tendría que ser un puñado pequeño, nada más, unas cuantas. Eh, sí, que más o menos son 6 7 unidades, no es más de eso, ¿no? Ujú. ¿Y esto de comer una manzana para bajar la ansiedad es un mito o es una realidad? En realidad es un mito, porque si nosotros tenemos, o sea, la manzana aporta fibra, sí, Ujú. pero hay, por ejemplo, más alimentos que hacen que tengan mayor aporte de fibra, lo que va a hacer es que nosotros ya nos sentamos llenos. Por ejemplo, uno de esos es la avena, ¿no? Si yo tomo avena, me siento llena, ¿no? Y ya no voy a querer comer. Entonces pasan 3 horas, 4 horas, todavía tengo el estómago lleno, y es por la cantidad de fibra que aporta. Entonces, por ejemplo, la avena es un alimento bastante adecuado para una persona que va a perder peso porque te llena. Eso es importantísimo porque de chico nos metían la idea de que comer la avena así, un pote grande, era para subir de peso. Por lo visto, todo depende con qué se combina, ¿correcto? Claro, lógicamente, por ejemplo, en el desayuno, si como avena y pan, ya pues estamos ahí haciendo una mala combinación, porque ambos son carbohidratos. Pero si tomo la avena, que tiene más fibra, me hará que yo me sienta más lleno y ya no coma más. Pero O no sea que creo que ahorita sea cambio de hábitos más que todo saludables, ¿no? está muy bueno. Así que ya saben, ya, coman su avena, pero no le pongan 5 cucharadas de azúcar porque ahí sí la cosa va a ir no tan bien. Eso Y sí. eso sí, bueno, ya tengo que hacer una consulta personal por eso del apetito. ¿El café tiene triptófano o algo? ¿Baja el apetito el café? No, el café no. El café no contiene triptófano, lo que tiene es cafeína, ¿Y ¿no? eso estimula el apetito? ¿Baja el apetito? No, no lo estimula, pero lo que hace es estimular el sistema nervioso central.
entonces a veces te genera mayor ganas de querer comer, ¿no? Ya. Entonces, y otra, hablando sobre eso, la cafeína, el té verde, que es Ujú. bastante preguntado, Sí, no quema grasa. no quema grasa. Ese es, Eso que quede bastante claro porque en la actualidad venden cápsulas para perder grasa a base ujú. de té verdes. Eso en realidad lo que quema la grasa es la actividad física. Si te pones cerca del fuego, te puedes quemar la grasa que tienes en la barriga. Bueno, entonces, con esa respuesta me ha dicho que yo soy un marciano porque yo tomo café y se me baja el apetito, lo cual refleja de que no todas las fórmulas son iguales para todos. Así que eso hay que ver siempre lo individual. Y hablando de esto de la grasa y cero grasa, ¿qué hay de estos paquetes de papitas fritas que uno ve en la calle, que lo venden ahí en los supermercados y dice 0% de colesterol? ¿Qué truco hay ahí? No, en realidad es un tema del etiquetado, ¿no? Porque toda papas fritas, camotes fritos, todos pasaron por un proceso industrializado y tienen grasas saturadas, grasas trans, y lógicamente son perjudiciales y aportan muchas calorías. Entonces, Ujú. el etiquetado en realidad acá no está muy regulado, que digamos, Claro. ¿no? O sea, yo puedo poner muchas cosas en un etiquetado que no son ciertas, pero tampoco tenemos la costumbre de leer los etiquetados. Muy pocas personas lo hacen. Entonces, Correcto. al leer eso creen que no tiene grasa, pero en realidad es falso. Sí contienen grasa, y grasa saturada y grasa trans. Ah, mira, o sea que es engañoso la publicidad. Bastante publicidad, sí. Mm, Y hay que tener cuidado también porque ahora que estamos en la época de los octógonos, puede ser que unas papitas o lo que fuese no tienen octógonos, pero de repente es porque son las porciones, ¿correcto? Por porción, exacto. Claro. Pero Te nosotros comes te comes la bolsita completa y ahí usualmente pensamos que en la bolsita lo que dice ahí es lo que tiene toda la bolsa, pero en realidad no, es una porción que es esta cantidad, o sea, no es más de eso, ¿no? y por lo visto su puño es menor que el mío, así que mi porción debe ser menos entonces. Muy bien, acá nos hacen otra pregunta, ya entrando a preguntas un poco más complejas, nos dice, ¿nos podría dar una recomendación para alimentos para adultos mayores con sobrepeso? Especialmente, encima nos complica más la pregunta, ¿hipertensos y diabéticos? Sí, en realidad, por ejemplo, para adultos mayores es importante, bueno, claro, lógicamente cada paciente es diferente, ¿no? Pero primero tenemos que hacer una valoración de cómo es la alimentación, pero eso sí, si es paciente con hipertensión y tiene diabetes, tenemos que reducir bastante la cantidad de, más que todo, carbohidratos simples, o sea, Ujú. si come postres, dulces, azúcar, porque la mayoría tiene ¿no? la idea que el azúcar rubia no tiene tantas calorías como el azúcar blanca. Bueno, Y, en realidad es perdón, falso. y aprovechando eso, y la miel, que también a veces dicen que la miel tiene menos azúcar. En el caso de la miel contiene la misma cantidad de kilocalorías que tienen los azúcares en general. O sea, el tema es que es natural, es más saludable porque no pasa por procesos como pasa el azúcar blanco o el azúcar rubia. Pero en cuanto a calorías es lo mismo. Entonces, si yo excedo las cantidades, va a hacer que ¿No? uno incremente el peso, ¿no? Y ahora Mira, también, hablando de los azúcares, están los edulcorantes, ¿no? mm, Los edulcorantes también son recomendados, pero en pequeñas porciones, porque ya se ha visto en estudios que son un poco adictivos. Entonces, lo que hacen es que mm, yo quiera comer más dulce y que le eche más cantidad de edulcorante en general. y creo que también sobre los edulcorantes hay un riesgo potencial de producir otros daños. O sea, claro, no te sube de peso, pero no es tan bueno para la salud. No, claro, porque tiene, bueno, uno es, por ejemplo, el aspartame, ¿no? Entonces, son perjudiciales y hay porciones, ¿no? No hay que exagerar. En realidad, de todos, el que actualmente, bueno, yo recomiendo es la stevia, ¿no? Eso, sí. Eso iba a preguntar, ¿y la stevia es una buena alternativa? Es de todos, creo que es actualmente el más saludable, ¿no? Pero hay porciones también, o sea, no hay que exagerar porque es como se vuelve una adicción por el dulce. O sea, Claro. es una pequeña porción, ¿no? Si puedes tomarlo sin azúcar, mejor todavía, pero hay gente que no puede, ¿no? Correcto. Además que la stevia, te pones una cosa chiquita así y endulza bastante, ¿no?
Sí, pero eso también depende mucho del tipo de stevia, porque también hay algunos que son adulterados. Entonces, tienen que ser comprados en un lugar que tenga su registro y que sean no comprobados, porque hay algunos que los adulteran. Ya no se puede confiar en nadie en esta vida. Bueno, yo esta pregunta no la sé realmente la respuesta, pero ¿hay alguna dieta especial para alguien que sufre de la tiroides? Sí, Mm. sí hay un régimen nutricional que tiene otro tipo de alimentos que lo que depende de es hipotiroidismo o hipertiroidismo. Ah, Depende de lo que hayan comentado, sí hay un régimen nutricional específico para esos pacientes. interesante. Y sumo a esta pregunta porque dice, si es que hay alguna dieta para el que tiene baja serotonina, o sea, ¿habría alguna dieta para alguien que sufre de depresión? ¿También hay algún consejo sobre eso? Bien, hay, ¿ya? Usualmente se agregan los alimentos que tienen mayor cantidad de triptófano. Pero eso sí, se tiene que ver, por ejemplo, con el recordatorio que estábamos hablando al inicio de 24 horas, es que come, ¿no? Para saber y con eso ir agregándole mayor alimento, sí. Bueno, igual sigue habiendo preguntas, ya hablamos de la stevia, quizás la gente siempre aprovecha este tema de nutrición para preguntar otras cosas, creo que vamos también a tomar sus dudas y hacer futuramente otra charla porque hablan de colon irritable y es otro tema totalmente distinto, también hablan de la gastritis, por eso siempre uno ve que hay otros temas relacionados. Eh, Esto también cae, Maduro, al inicio de su charla mencionó sobre evitar estas dietas restrictivas, especialmente siempre hay la idea, y ojo, no solo para las personas, sino también para los médicos, que por ejemplo el diabético tiene que comer menos calorías. ¿Eso es correcto? No. En realidad, en cuanto a calorías, una persona diabética, lógicamente, si tiene un sobrepeso o obesidad, se hace una restricción calórica. Pero siempre se ha visto que una persona, o lo comentan, diabética, no puede comer ningún carbohidrato porque te sube la glucosa. Bueno, eso en realidad es falso. Sí debe tener carbohidratos, pero tenemos que tener porciones adecuadas para evitar que se suba la glucosa. O sea, no Ujú. se puede restringir del todo, ¿no? Tiene que tener una dieta balanceada. Y quizás para puntualizar esto, mencionó qué cosas son los carbohidratos complejos, ¿no? Porque lo mencionó en su exposición ahí de repente para que ¿no? ese concepto afinarlo. Sí, los carbohidratos complejos son básicamente el arroz, la papa, los fideos, el tallarín, el camote, trigo, todos son considerados carbohidratos complejos. Entonces ya, como vimos en la exposición, es la porción, ¿no? No debemos exagerar más de eso para una persona que quiera perder peso, ¿no? A raíz del comentario que hizo de los edulcorantes, Aileen pregunta si la stevia estimula el apetito. Sí, habían estudios acerca de eso, acerca de los edulcorantes en general. ¿Y qué sucede? Que también pueden causar una adicción al azúcar, ¿no? Mm. Entonces lo que hace es estimular el apetito y genera que una persona coma más. Por eso es evitar, o sea, que sea mucha cantidad, o sea, es porciones mínimas. Mira, yo particularmente no lo sabía. Tampoco me gusta la stevia, de hecho de paso, pero es interesante que hay algunas cosas que no son buenas para una cosa y malas por otra, lo cual refleja lo que siempre decimos, que lo natural también hay que medirlo. Claro. Eh, y hablando de lo natural, nuevamente una pregunta sobre las frutas. ¿Hay algún problema de comerla antes de los alimentos, después de los alimentos? Las comidas principales. Sí. Sí, en realidad no. A personas que queremos que reduzcan el peso, es mejor aún comerlas en tradicionales, media mañana o media tarde, porque nos va a dar fibra, nos va a sentir llenos para las Ujú. comidas principales, bajar las porciones. Porque cuando uno entra a un régimen nutricional al principio, cuesta un poco adaptarse. Entonces, por eso es que se fracciona la dieta lo máximo posible y se agrega fibras que están en las frutas. Pero lógicamente, por ejemplo, mango, coco, ¿no? Que son las más dulces, no se van a incluir en un régimen nutricional para perder peso, ¿no? Correcto. Y una persona que nos hacen la pregunta aquí, adulta mayor, pero nos pone dentro de los 90 años, que tiene sobrepeso, ellos, ¿cómo sería su dieta para que bajen de peso? Y claro, no desarticule su salud. ¿Alguna recomendación en ese punto?
En pacientes adultos mayores que ya no tienen mucha actividad, que están parte de con mayor sedentarismo, lo que se tiene que hacer es reducir las porciones de alimentos, ¿no? Ujú. Tampoco es que vamos a quitarle los carbohidratos porque los necesita para la energía, pero se hace una reducción calórica. Entonces, todo lo que el paciente le gusta comer, tenemos que ver qué puede comer y qué no puede comer. Entonces vamos reduciendo y eso hará, es más difícil que pierda el peso porque está con un poco más de sedentarismo, pero lo que Ujú. hay que evitar es que suba de peso, ¿no? Incrementando mucho las porciones. Correcto. Hago esta pregunta, nos hace Beto sobre la fresa y que si es buena para el hipotiroidismo. Yo la verdad que no tengo ni la menor idea. Las fresas, en realidad, las frutas para el hipotiroidismo, hay algunas que no son recomendadas. La fresa, por ejemplo, no está recomendada, ¿no? Hay ciertos alimentos que no se pueden consumir y que tenemos que evitarlos, ¿no? Y alimentos procesados tampoco se deben consumir en pacientes con hipotiroidismo. Ya es una duda personal. ¿Cuál es el motivo? Pues la verdad que yo no sé, Usualmente para estos pacientes lo que se debe hacer es también restringir un poco los azúcares y las fresas sí están consideradas con un índice un poco alto glicémico. Entonces, por eso que se hace una reducción, más que todo por eso. bueno, muy interesante todo. Creo que he podido filtrar todas las preguntas posibles. Entendemos que nuestro público siempre necesita saber más de nutrición. La licenciada Hoyos ha ingresado recién con nosotros hace unas semanas. Ella está a través de MEDI atendiendo. Hemos querido tocar este tema porque es un tema muy prevalente, que es la nutrición en sobrepeso. Entendemos que hay otras consultas, preguntan de gastritis, de colon irritable, de otras cosas más que eventualmente vamos a ir sacando como esos bloques que son bloques nutricionales. Agradecemos, Mariana, por tu presencia. La verdad que ha estado muy didáctica. Yo también, no, por acaso no es cara de sorpresa. Realmente muchas cosas de las que dices yo no las sé. Y yo siempre digo esto. Por eso existe una profesión que es nutrición. Los médicos, y yo me incluyo, sé un poquito y he aprendido de ti sobre temas nutricionales. Así que siempre zapatero a sus zapatos. Hay que preguntar a la persona que más sabe sobre esto. Así que te agradezco mucho por esta ponencia. Muchas gracias, doctor. Bueno, con eso finalizamos. Nuevamente agradeciendo por su presencia, pidiendo, es un pedido siempre especial, que den like a la página, que compartan esta charla. Es gratuita, pueden compartirlo. También todas las publicaciones que hacemos en mí las pueden compartir, porque eso también nos hace y nos ayuda a que podamos mantener y sostener estas charlas gratuitas 2 veces por semana. También invitarlos a la siguiente semana, que viene una sorpresa, pero ya está en la... Dejo la sorpresa para que ustedes la revisen en la página, que viene una semana también interesante. Y siempre agradeciendo antes que nos miren feo el Rotary Club Lima Nueva Era, siempre es una broma, por darnos esta plataforma que nos hace poder expandirlo mejor y bueno, proyectar como proyectó la licenciada su ponencia con figuras que nos ayudan mucho a poder entender. Gracias y acá hasta una próxima vez. Hasta la noche y buenas noches. Buenas noches.